Atención, cuidado, reportaje de última hora, de primera mano. No te dejes engañar, es un lugar horrible, es espantoso, no termines en ese lugar. Lugar de tormento y sufrimiento, el infierno. Asiste a este podcast hasta el final y te explicaré la existencia de él y cómo no terminar en ese lugar horrible. Te esperamos. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Queridísimos seguidores de nuestro podcast de Caballeros de la Virgen, de Conversando con los Caballeros de la Virgen. Aquí habla el hermano Cristian Pardo y tenemos a un invitado que no ha aparecido en los podcasts, pero es una persona que sabe conversar mucho y bastante bien. El hermano Nicolás Beltrán, bienvenido a nuestro podcast. Salve María, señor Cristian, salve María a todas las personas que nos acompañan aquí conversando con los Caballeros de la Virgen. Bueno, para nosotros es una alegría estar aquí presentes, acompañándoles el día de hoy en este podcast, que bueno, pues vamos a tratar un tema muy interesante, muy actual, siempre muy misterioso, eterno y bien impresionante también. Y muy impresionante, exactamente. Muy impresionante. Sobre todo que es un tema que es indispensable para la salvación del alma y que si la persona tiene eso en cuenta, yo creo que, bueno, pues pensaría dos veces antes de cometer alguna falta, ¿no? Muchos conocen la frase que dice, medita en tus novísimos y no pecarás eternamente. Nuestro tema va a ser de un punto de los novísimos y que es sobre el infierno. Vamos a hablar sobre el infierno. Un lugar tremendo, ¿no? O sea, ya cuando la persona escucha el infierno, usted dice, uy, el infierno, ¿por qué ese tema, no? Sí, se viene ya es como que se crea un clima serio o asustadizo, no sé si la persona ha visto muchas películas, porque miren, es un tema dejado de lado por miedo a dar miedo. Exactamente. Por recelo de dar miedo. Pero hay que tratarlo de vez en cuando, no es porque da miedo de que no se vaya a tratar, es como el deportista que le dé pereza ir a hacer en su ensayo deportivo porque cansa mucho. Y después va a perder su carrera, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en estas cosas de vez en cuando. Claro, no es el día a día que el infierno, pero sí pensarlo, tenerlo presente de que existe un infierno, que existe un cielo, que es eterno. Eso vamos a hablarlo todo. Exactamente. Y que hay ciertos, por ejemplo, bueno, hay ciertos puntos, hay ciertas cosas que a veces no son agradables de tratar, pero que son muy importantes. Me parece que, bueno, más o menos cuando uno es niño que está aprendiendo a conocer el mundo y tal, y bueno, a veces pasa que la mamá o el papá le dice, oye, no vayas a hacer eso. No sé, no toques la plancha cuando está prendida porque te puedes quemar, ¿no? Bueno, creo que hay dos formas de uno aprender que la plancha quema. Uno es hacerle caso a la mamá y la otra es poner la mano, ¿sí? Y poner la mano en la plancha. Poner la mano. Y darse cuenta Una u otra, yo creo que ahí la persona aprende. La persona aprende. Y que, bueno, lo ideal hubiera sido que no hubiese puesto la mano no hubiera puesto la mano en la plancha, porque si no, pues, se hubiera ahorrado ese sufrimiento. Y que yo creo que en cierto sentido es el objetivo del podcast del día de hoy, porque bueno, pues nosotros tenemos conciencia de que tenemos un destino eterno, ¿no? Exactamente. Y bueno, en la medida que nosotros podemos escuchar las amonestaciones, las advertencias que, bueno, continuamente Dios, la Santísima Virgen, los ángeles, los santos nos van haciendo, yo creo que podemos prepararnos para el viaje de la otra vida, ¿no? Que yo creo que es también un punto que todo el mundo, en algún momento alguien se preguntó, ¿no? ¿Qué es lo que hay después, no? ¿Qué hay después? Alguien se preguntó después de la muerte. Pero, yo creo que la muerte, lo que más da miedo en la muerte es que no se sabe qué va a pasar después de ella, algo así, como es el misterio. Pero bueno, este tema del infierno, tema del cielo, tema de la posvida ha sido muy, muy desfigurado por películas o por dibujos o por pinturas. Entonces muestran al demonio como un tipo musculoso, así, con una sonrisa de oreja a oreja, pasando un poquito de calor y haciendo
todo lo que, no sé, aquí en la tierra se ve como malo, en el infierno lo puede hacer eternamente y agradablemente. Sí, una persona súper capaz con todas las cualidades de un héroe de película Exactamente. y que siempre se sale con la suya. Y siempre se sale con la suya, ¿Cierto? exactamente. Y el ángel o el santo ahí en una nube, apretado, pasando frío, que no pueden no mirar para un lado porque si no... Con pena de sí. Con pena de sí, exactamente. Con pena de sí que... Pobrecito de mí. Sí. Sin autoestima. Sin autoestima, sí. Que vimos 2 podcasts anteriores sobre la... Exactamente, y que, bueno, está ahí porque le tocó, ¿no? Exactamente. Que Dios le puso, Dios lo mandó y no se puede desobedecer las órdenes de Dios, entonces... Y nosotros tenemos claro quién fue el que inspiró todas esas películas y todos esos cuadros y todos esos dibujos que hicieron, porque realmente el que quiere desfigurar esa visión de cielo e infierno es el propio demonio. Exactamente, El propio demonio, exactamente. Y a la vez que ahorita, como usted mencionaba, primero hay como que un cierto miedo de hablar del infierno. Infelizmente, hoy en día se habla de estas cosas de un punto de vista que muchas veces no es el oficial, ¿no? Que es a través de una película, ¿no? ¿Cómo puede asegurar que lo que usted ve en una película es verdadero? Exactamente. Como el Código de Da Vinci. Bueno, algunos que se leyeron el libro, otros que vieron la película, pero es una novela. Y ya fueron mucha gente asegurando de que nuestro Señor Jesucristo se había casado con Santa María Magdalena por una novela y lo tomaban como un tema histórico. Es una blasfemia. Es una blasfemia. Es una blasfemia. Y que va sumando una detrás de otra. Entonces, ahí, si la película dice eso, entonces es dogma de fe. Es dogma de fe. Hoy en día, bueno, no se sabe, no sé si los que nos acompañan sepan un poquito qué es un dogma de fe. Pero ya toman lo que dicen los medios de comunicación o las películas y, no, es que si es así es porque así fue. Sí, no, bueno, ¿y dónde están los argumentos? Los argumentos. Entonces, critican a la iglesia que tiene dogmas y te impone sus creencias, ¿no? Sus creencias al otro, pero no, resulta que la iglesia tiene dogmas porque tiene como comprobar a través de la Biblia, a través del magisterio de la iglesia, de la tradición, de la teología, todo, que esto es verdad. Y uno de los dogmas de fe es que existe un infierno. Y que está comprobado en la vida de los santos. Y está comprobado en la vida de los santos. Y también en la vida de gente que no fue santa, pero que fue y volvió. Que fue y volvió, exactamente. Que fue y volvió. Por mil y un circunstancias. Tenemos testigos. Testimonios, testigos. Yo me acuerdo una vez, un señor Juan, nuestro fundador, él estaba en Portugal. Eso fue, me acuerdo vagamente, creo que era el 2006, 2007. Y él hizo una reunión para los más jóvenes, tratando un poco de estos temas, que era, mencionaba él imaginaba sobre todo, sobre un reportero, no era un reportero específico, era una clase, era un salón de clase, donde la profesora colocaba una tarea de quién consiguiese hacer el mejor reportaje. Y Monseñor decía que, bueno, salió un estudiante, salió un alumno y gustaba el reportaje, yo no sé cuántas. Y a las tantas él se puso a pensar, bueno, ¿qué tema yo puedo llevar? Porque, bueno, un reportaje que sea único es difícil. Claro. Pues usted prende las noticias y ve cantidad de reportajes, noticias aquí y allá. Y me acuerdo que Monseñor en esa época, él dijo que este alumno nuestro se quedó pensando. Y este alumno nuestro tenía devoción al ángel de la guarda. Y dice, bueno, empezó a rezar al ángel de la guarda. Claro, todo esto es una metáfora, es una historia que se inventó. Y a las tantas, el alumno está rezando al ángel de la guarda, rezándole, y ¡pum! Ve al ángel de la guarda a un lado. Qué maravilla. Uy, una maravilla, claro. Ya imagino usted tener esa gracia, encontrarse con el ángel de la guarda aquí en vida. Maravilloso. Claro. Ve al ángel de la guarda y, uy, ¿y quién es usted? Claro, que usted queda sorprendido, ya imagino. Y bueno, pues ahí él le dice, no, yo soy su ángel de la guarda y vengo a ayudarle, vengo a atender el pedido. No, pero yo no le pedí nada a usted. No, es que el pedido que le estaba haciendo a la Virgen, la Santísima Virgen me pidió que yo se lo atendiera. Vamos a hacer un reportaje único. Y el estudiante, bueno, pero con usted, un reportaje único. Sí, voy a llevarlo a algunos lugares
donde usted va a poder entrevistar personas que están en la otra vida. ¿Se anima? Y, bueno, pero siendo así un reportaje, entrevistando personas que están en la otra vida, eso es un reportaje único. Exclusivo. Y el ángel, yo me acuerdo, Monseñor Juan, él dice que él se llevó al joven y se lo llevó al purgatorio. El purgatorio creo que es un tema bien tratado que ya hicimos ha sido 3 temas, pero bastante tratado por aquí. Seguimos. Y me acuerdo también que a las tantas él se encierra en la visita al purgatorio, vamos a saltar la visita al purgatorio, y se lo lleva al infierno. Y en el infierno él empezó a entrevistar a las personas. Así como que quería entrevistar, quería acercarse, pero era un chico que quedó asustado. Yo francamente también quedaría asustado si me llevan a hacer una entrevista al infierno. Dios mío libre y guarde. Él fue ahí al infierno y bueno, pues vio varios personajes y como que no quedó con muchas ganas de entrevistar. Se acercó y le dijo al ángel de la guarda: oye, yo no tengo coraje de preguntar. A mí me da mucho miedo, este lugar es horrible. ¿Usted por qué no le pregunta? Y ahí el ángel de la guarda se acercó, le dijo: por orden de Dios, diga por qué está aquí. Claro. ¿Y era un demonio o era un condenado? Era una persona que se había condenado. Condenado. Una persona que se había condenado y esa persona dijo algo tremendo. Y que es verdad. ¿Qué dijo? Claro. Usted diría, bueno, porque fui deshonesto, porque no practiqué los mandamientos. Yo creo que todo eso ya al infierno, pero decían, es que yo no rezaba. Yo dejé la oración y por eso estoy aquí. Pero rezar, ¿en qué mandamiento está? Precisamente fue la sorpresa, porque usted, bueno, no hay ningún mandamiento que diga rezarás todos los días, o reza o reza el rosario todos los días. No existe ningún mandamiento. Pero yo me acuerdo que Monseñor continuaba la explicación y decía, mire, las personas, hay un santo que es San Alfonso María Ligorio que escribe un libro y que dice en su libro la siguiente máxima, la siguiente frase que es importantísima. Y decía, quien reza se salva. Y quien no reza se condena. Y Monseñor Juan, comentando esa frase, hizo esta historia. ¿Por qué? Porque le decía, bueno, es normal, la persona está en este mundo y bueno, pues en cualquier momento viene una tentación, viene una dificultad y es muy fácil caer en la tentación. Usted no sabe si va a permanecer en esta desgracia. Él decía, y no sé si era él o él citando a alguien, que para poder ir al cielo, para practicar la virtud y irse al cielo, no es difícil, es imposible. Es imposible. Es imposible. Los santos dicen que es imposible. Pero con la gracia de Dios todo es posible. Exactamente. Y ahí entra la oración, porque uno tiene, es como le dicen a un hijo, vaya y me compra las cosas para el almuerzo y le da la plata justita. La mamá o el papá será. Y el niño va por el camino y de repente se le cae una moneda, llega allá, va a pagar y le quedó faltando. Pero resulta que de repente la mamá le va a dar la plata justa, pero el niño ya sabe que de repente en el camino se le cae una moneda. Mamá, ¿por qué no me das un poco más por si acaso si pasa algo en el camino? Él pidió. Y la mamá dice, listo, te doy un poco más, pero cuidado, no vayas a botarla de nuevo. Lo mismo la gracia. Dios nos da la gracia justa. Tú puedes ser santo con lo que te estoy dando. Exactamente. Pero entonces uno dice, Señor, yo tengo dificultades, yo no soy fuerte, yo soy quebrado, etc. Y la otra vez salí de casa, me caí. No he podido aprender a montar bicicleta porque me caigo cada 2x3. Exactamente. Y ahí viene la que Dios le da gracias abundantes, que son, nosotros tenemos la gracia suficiente y la gracia abundante. Eso es un tema amplísimo. Eso es otro tema. Es que cuando uno habla de las cosas sobrenaturales, se abren unos panoramas. Se abren unos panoramas que usted puede decir, uy, pero todo esto existe, pero nunca nadie me dijo nada. Ay, pero es que es importante por eso acompañar estos temas, porque nos dan una noción, nos inician, nos dan una luz en este mundo tan
amplio que es el mundo sobrenatural. Claro, nosotros no venimos simplemente a conseguir dinero, a matarnos trabajando, o no sé, a gozar esta vida. No, esta vida es una preparación para la vida eterna, que todos estamos destinados para el cielo, pero algunos no quieren y se van para el infierno. Y eso es lo que queremos hablar hoy, del infierno. Exactamente. Y por eso está esa máxima que decía, quien reza se salva, quien no reza se condena. En el fondo, si la persona le pide ayuda a Dios, se salva. Se salva. Ahora, como vimos en la entrevista que Monseñor Juan vio, creo, la gente que estaba en el infierno era gente que no había rezado. Y por eso que no había pedido ayuda, por eso había terminado ya. Exactamente. Y me parece algo muy interesante porque... creo que no fue el doctor Pliño que una vez visitó una cárcel y dijo, pero qué raro, las fisionomías de aquí adentro, yo las encuentro afuera también. Claro, usted encuentra fisionomías malas, etcétera, muy malas, pero hay gente que dentro de la cárcel... Que no era gente así que no se ve una fisionomía así, muy que usted la puede encontrar afuera. ¿Cuál es la diferencia de conciencia? Que ese es un tema de un podcast que el próximo que vamos a grabar, porque surgió mucho en el tema de cómo confesarse bien, cómo hacer un buen examen de conciencia. Importantísimo. Para hacer un examen de conciencia uno tiene que saber qué es la conciencia. Es un podcast que vamos a preparar y estamos preparándolo bien, así que no se pierdan ese podcast. Pero bueno, es que las personas que están allá adentro no hicieron un buen examen de conciencia. Exactamente. O sea, no tienen un acto de la conciencia que les remueve, etc. Y bueno, puede ser que ya estando ahí dentro empiece a como que a moverse. Por eso que existen las cárceles, como para que la persona caiga en cuenta que lo que usted está haciendo fue mal. Pero muchas veces, y la mayoría de las veces, no pasa eso. Para nada. Sin hablar de que a veces los ladrones están afuera y los... sin entrar en esa temática. Y los que están afuera, algún problema de conciencia se pusieron. Algún problema de conciencia. Y que es un reflejo, yo me acuerdo del doctor Plino decía eso, es un reflejo del infierno. ¿Por qué? Porque quien fue al infierno es porque quiso. Es porque quiso. Me acuerdo también una vez... cuando, en nuestro periodo de formación acostumbramos a tener lecturas muy enfocadas a la vocación. Y yo me acuerdo que en determinado momento empezamos a leer un libro que es súper interesante, que les recomendamos a todos nuestros asistentes. Es un libro que es así, son los sueños de San Juan Bosco. Y que es propiamente, eso sí, una forma muy didáctica de conocer las cosas sobrenaturales. Y me acuerdo que en cuanto al punto del infierno fue una historia que me marcó muchísimo porque fue precisamente una entrevista de una persona que fue al infierno. San Juan Bosco Bosco fue al infierno de una forma mística porque, pues él tenía sus revelaciones y tenía como que ese conocimiento de lo sobrenatural a través de sus sueños. Claro, uno podría preguntar, son sueños. Exactamente. Pero no sé si usted podría explicar un poquito que esos sueños son como reales, ¿sabes? Sí, me acuerdo que, qué impresionado. En medio de todos los sueños había uno que decía, mire, San Juan Bosco, él reunió un día a varios de sus alumnos. Yo me acuerdo que él tenía un oratorio donde formaba jóvenes y tal. Y San Juan Bosco se despertó impresionado porque él tenía que hablar con un joven rápidamente. Y para ver qué clase de sueños eran los que tenía San Juan Bosco, cuál era el motivo de hablar rápidamente con ese joven, era porque él se había soñado que el día de la muerte de ese joven. Y efectivamente era un joven muy bueno, un joven que practicaba la virtud. Y San Juan Bosco quiso ayudarle, quiso orientarle, porque todo el mundo tiene algo que corregir. Mientras está vivo, la persona no puede sentirse que ya está listo, soy salvado, porque ya rezo, me confieso, frecuento sacramentos, listo, yo soy salvado, me tranquilizo, no. O sea, la vida es una lucha, sí, tiene que vivir uno con paz de alma, con paz interior, pero sabiendo que el demonio arma sus escaramuzas, sus cosas para poder perdernos, ¿no? Exactamente. Y San Juan Bosco, ahorita dijimos, sueños son. Pero pues
él podría haber dicho, bueno, pues eso es un sueño, nadie me va a garantizar que ese alumno se va a morir. Pues había soñado y en el sueño había visto la muerte de San Juan Bosco, la muerte de este chico y, y la fecha de la muerte. Entonces, bueno, pues él podía decir, no, eso es un sueño. Pero él era dócil a las inspiraciones de la gracia y que muchas veces venían para él en los sueños. Como San José. Con San José. San José le revelaba y él buscó a joven, le explicó la situación, le explicó que había tenido un sueño y le explicó que él era el joven que estaba para morir. Pero le dijo que era un sueño. Sí. Le dijo, me parece que es bueno que usted se prepare bien, que usted haga una buena confesión y tal. Y dicho y hecho, joven estaba bien, era un chico de, ¿qué? 12 años. No, y murió en morir a 12 años. Y murió. Y bueno, una pues, misericordia de Dios. Entonces, una misericordia de Dios. No son sueños son, ¿no? Dios se revelaba a través de sueños muy exactos, porque pues ya imaginó, hay mucha gente que sueña muchas cosas y no se cumple. Pero ahí a San Juan Bosco Dios le hablaba a través de los sueños. Y que en la temática del infierno es algo muy impresionante. Ahora pues yo no sé, Cristian, antes de entrar en el sueño de San Juan Bosco sobre el infierno, bueno, yo creo que la gente gustaría saber un poquito qué es el infierno. ¿Qué es el infierno, ¿cierto? Exactamente. Bueno, ahí hay varios significados del infierno en tema, o sea, la definición laxa, digamos, grande del infierno. Se le dice infierno a todo lo que está después de la muerte bajo el cielo. Entonces, bajo el cielo, sí. Entonces podemos decir que el purgatorio también se le puede decir infierno. Uh-huh. Al limbo de los patriarcas, de los justos del Antiguo Testamento, en el infierno, cuando nosotros rezamos en el credo y bajó a los infiernos, no es que se fue al infierno de los condenados, sino que Nuestro Señor, sí. No, fue el infierno de los justos, anunciándoles que las puertas iban a ser abiertas para subir al cielo, porque las puertas del cielo estaban cerradas desde el pecado original, Daniel, ¿no? Exactamente, y nuestro Señor venía a redimir eso y abrir las puertas y van a subir. Imagínense nuestro Señor Jesucristo dando el anuncio de que ya van a... bueno, se abrieron, mentira, que ya se abrieron. No, yo creo que no es que iba a anunciarles, no, que ya se abrieron. Me confundí porque en el libro de San José, que es otro podcast que vamos a hacer, San José cuando murió llegó al limbo de los justos. Llegó al limbo porque era el camino de todo lo mortal, ¿no? Y le fue a decir, justo, ya, ¿no? ya de está. todo mortal justo, bueno, ¿no? Exactamente. Ya vamos a abrir. Y está el limbo de los niños, ¿no? Cada tema de esos es súper interesante. Es súper interesante un podcast, pero el tema del infierno vamos a hablar hoy sobre los condenados. Donde van las personas que rechazaron la gracia, de Dios. Y donde están también los ángeles que prevaricaron, ¿no? Sí, que apostataron y que no quisieron cumplir la voluntad de Dios. Fueron los que abrieron las puertas del infierno, fueron los ángeles condenados. Exactamente. Pero antes de entrar ya en el tema propiamente tal del infierno, que ya hemos hablado bastante, pero hablar de qué es el infierno y cómo son sus castigos y qué vio San Juan Bosco, vamos a hacer un pequeño intervalo dando avisos de la comunidad. Salve María. Salve María. Con incansable amor de madre, la Virgen Santísima está conquistando en Colombia muchas almas para su obra, pero necesita de tu ayuda para construir esta casa de formación en Medellín y así continuar con ese bello apostolado. Para esto, te invito a adquirir tu bono de donación. Con él podrás ganarte uno de estos espectaculares premios: una imagen de Nuestra Señora de Fátima de 1 metro, 2 medallas milagrosas en plata y un rosario de piedra. Pero lo más importante es que todos los caballeros de la Virgen estaremos rezando en tus intenciones. Ayudemos a las hermanas en esta maravillosa labor. Bueno, continuamos con nuestro tema del podcast sobre el infierno. En la Biblia aparece muchas veces, ¿no? Porque usted puede decir, no, pues, ¿en qué parte de la Biblia aparece el infierno? Muchas veces habla el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre el infierno. Mucha gente dice que eso no existe también, ¿no? No, que no existe. O sea, que eso fue una invención de la iglesia para asustar a los niños y para que la gente se porte bien y no haga lo que no tiene que hacer. Exactamente. Pero existe, ¿no? Sí, exactamente. Primero, no es una invención. ¿No? Si fuese una invención, no sería la iglesia, porque ya desde muchos otros pueblos paganos también hablan del infierno. O sea, y hablan de un castigo eterno. De un castigo eterno. Y tiene una lógica, ¿no? Sí, porque pues si da la misma llevar una vida de pecado, una vida sin Dios, sin mandamientos, y llevar una vida justa,
que la persona se sacrifica, un buen padre de familia que responde por sus hijos, que va, una madre de familia que educa a sus hijos, los hijos que ayudan a sus padres, ¿no? Y Exactamente. que se esmeran en cooperar en la armonía de la casa. Y si los dos tienen el mismo destino, pues cuál es la gracia de esta vida. San Pablo dice eso, ¿no? Ujú. Si nuestro Señor no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, pero ahí viene el amplio sentido de la parte sobrenatural, ¿no? O si no Exactamente. comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sí, sí, Hacemos sí, sí. No, la no. relación. Porque De hecho, hay un pueblo pagano, bueno, yo no me acuerdo el nombre de este señor, Triso, Tilso, que resulta que era un emperador que se había matado a su hijo, lo había comido, lo había comido. Entonces, pagano. él muestra cómo la muerte de él era que él después se iba a un lugar donde iba a pagar esa pena, donde toda la eternidad, habla de toda la eternidad, esa persona le iban a poner banquetes al frente y que con hambre, y cuando iba a coger el banquete se le escapaba de las manos. Y él sintiendo el hambre y viendo la comida y se le como un castigo. Entonces ya vemos que los pueblos paganos, podríamos citar otros, que ahorita me viene otro a la cabeza, pero el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo menciona muchas veces el infierno, ¿Cuántas veces? Como 14. 14 veces, como 14, más o menos. 14 veces lo menciona. Nuestro Señor Jesucristo, sin hablar del Antiguo Testamento. Y hablar San Pablo Apóstol, y no sé qué, hablan del infierno. No, y nuestro Señor Jesucristo lo mencionó de forma directa o con metáforas. Con metáforas. Que eran las parábolas Sí, famosas, ¿no? pero muy claro, la de el rico Pulón. Rico de Pulón, pobre Lázaro. Esa es clarísima, o sea, da una visión con detalles. Se la recomendamos que lo lean. Aquí no me voy a poner a leer el texto largo porque es un poco largo la historia, pero es muy interesante, o sea, mostrando cómo el rico que tenía mucho dinero en la tierra, pero rechazaba al pobre Lázaro en el cielo, cuando estaba Lázaro en el cielo, en la gloria, recibiendo todas las bendiciones en las pompas del cielo. El otro, ay, ¿por qué temen a mí? Allá no hay cómo llegar. Se acabó el tiempo, Se ¿no? acabó el Ahí tiempo. Se acabó el tiempo y... Entonces nuestro Señor menciona muchas veces, entonces hay una manera que lo menciona y lo menciona varias veces, es la gehenna. Ajena, sí. Muchos de ustedes lo habrán escuchado, no sé si se habrán preguntado o habrán investigado. Hay gente que investiga qué era la gehenna. La gehenna era, en la época de nuestro Señor Jesucristo, el basurero de Israel. ¿Pero por qué terminó el basurero de Israel? Donde iban y quemaban la basura. Exactamente. Porque en el Antiguo Testamento, en uno de los tantos desvíos del pueblo de Israel, iban ahí a sacrificar a dioses paganos a sus hijos. No, es que locura. Un Moloch cualquiera, yo no sé, y llegaban y ofrecían sus hijos recién nacidos para el dios que los iba a salvar entre bueno. Dios mío, o sea, era el pueblo elegido, ¿no? Era el pueblo que tenía la revelación que Dios había escogido para guiar a los otros pueblos. Exactamente. Pero ahí está el problema. Uno tiene que rezar, pedir, porque si no terminamos en eso de Dios. Se termina en una barbaridad, como una madre puede matar a su hijo y ofrecerle un demonio, ¿no? Exactamente. Y ahí era, entonces creo que Josías era el rey. Creo que era Josías, sí, señor, que fue uno de los reyes de Judá, que después de aquella división del reino de Israel, después de Salomón, Josías fue uno de los reyes justos del reino de Judá, que era donde estaba Jerusalén. Y Josías, se dio cuenta de esa barbaridad que estaban cometiendo los hijos de Israel y quiso acabar con eso, ¿no? Quiso dar un basta y hacer como dar un acto de reparación. Un acto de reparación, dejar un ejemplo completamente patente y claro de qué fue el mal que se hizo y para que no se volviera a repetir, ¿no? Exactamente. O sea, aplicar la autoridad y punir el mal de una forma completa, que era lo que deberían haber hecho los primeros reyes, ¿no? Pero dejaron que esa barbaridad se perpetrara. Entonces ahí donde se adoraba, entre comillas, a un dios, terminó siendo el basurero porque ese dios era el mismo demonio, y entonces le echaban la basura a ese lugar. Yo creo que, lo que me acuerdo, señor Cristian, era
que fue lo que hizo el rey Josías. Él cogió ese lugar, sacó a todos los ídolos y ahí puso todos los desechos, todas las basuras que se sacaban de la ciudad de Jerusalén, los puso en ese lugar, que era el lugar de la Gehenna. Y él pidió para que perpetuamente siempre ese lugar estuviera en combustión, estuviera quemándose. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, en la época, él menciona la Gehenna, y claro, todos los judíos de la época, la Gehenna. Ya entendí. Claro. Entonces serán lanzados a la Gehenna. Dios mío, yo no quiero ser lanzado a ese lugar tan horrible. Claro. Donde hay basura y está incandescente todo el tiempo. Y era una imagen clarísima que nuestro Señor utilizaba para los judíos de la época, para entender, no sé si entender, pero para tenerse una idea práctica de que es el infierno. Exactamente. Vamos a poner aquí 2 citas del Antiguo Testamento y 2 de Nuevo, porque bueno, este es un dogma y es el dogma más combatido. Y yo creo que es muy claro por qué es más combatido, porque mucha gente quiere llevar la vida que quiere sin pensar en un castigo eterno, ¿no? Exactamente. Entonces voy a citar aquí solamente, 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento para que sepan cómo es de claro. Dice: Antiguo Testamento, el libro de Judith, capítulo 16, versículo 20. Ay de las naciones que se levanten contra mi pueblo. El Señor omnipotente los castigará en el día del juicio. Hay un día de un juicio. Dando al fuego y a los gusanos sus carnes, y germinarán de dolor para siempre. Es tremendo. ¿qué es eso? Ese para siempre es como perentonio, es una cosa que no, muy seria. Otro, aquí hay varias, pero yo voy a citar solamente 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Y esta es de Isaías, capítulo 66, versículo 24. Y al salir, verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, cuyo gusano nunca morirá y cuyo fuego no se apagará, que serán objeto de horror para toda carne. Ese es el día de la resurrección de los muertos, donde los justos resucitarán en el cuerpo glorioso, que eso lo veremos en el podcast del cielo, y los que se condenados van a resucitar en cuerpo putrefacto. Exactamente, porque nunca se acabará y el fuego tampoco. Tremendo, ¿no? Es una verdad, es seria, da como cosa pensarla, pero hace bien pensar que yo estoy aquí en la tierra, cuidado, piensa bien, porque ese gozo pasajero te va a valer una eternidad en el infierno, mejor déjalo de lado y agárrate del cielo. Y ¿sabe que hay un punto? Yo me acuerdo una vez que el doctor Plinio, hablando sobre el infierno, él mencionaba esta mentalidad deformada, optimista, deformada, que a mí nunca me va a pasar nada, que el infierno no existe, que yo nunca voy a caer ahí, porque yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, y yo soy justo con todos. Y yo me acuerdo que el doctor Plinio decía, hablaba sobre una persona que, estaban pasando un poco mal y tal, y decidió ir al médico para chequearse la salud, ¿no? Ver cómo estaba, mirar, hacer unos exámenes generales, pero él tenía la seguridad de que estaba bien. Pensó que era una noche mal dormida, alguna cosa así, y bueno, fue al médico, hicieron un chequeo completo, él quería con radiografías, yo no sé cuántas. Y bueno, estando en la sala de espera, coge una revista, empieza a leer, y a las tantas sale un médico, dice: fulano de tal. Soy yo, doctor. Ahí va. ¿Usted fulano de tal? Sí. ¿Usted quiere pasar aquí a la sala, al consultorio del lado? Bueno, sí, claro que sí. Ahí pasaba nuestro personaje y el doctor decía: mire, estos son sus exámenes. Tengo que decir, usted tiene cáncer de estómago, ya ha hecho metástasis. Bueno, aquí hay mucha gente que nos escucha que seguramente ha pasado por situaciones, yo creo que han pasado semejantes, ¿no? por muchas por situaciones así. Pero con este caso no creo que les haya pasado, porque el doctor Plinio continúa la historia diciendo que este personaje escuchaba el resultado de los exámenes,
miraba las radiografías, le preguntaba, "Y doctor, ¿dónde está el cáncer? ¿Dónde está? ¿Usted me lo puede mostrar en la radiografía?" Y el doctor decía, mire, aquí están sus órganos, aquí está, se encuentra, mire cómo está esta parte aquí. Y nuestro personaje decía, bueno, muchas gracias. Cogía los exámenes, las radiografías, los guardaba y salía. Y se quedaba normal, sentado en la silla, en la sala de espera. Y el doctor me decía, lo que estaba pensando este hombre en ese momento, decía, no, eso debe ser una equivocación. Eso no es verdad, porque miren, pero es un tipo joven. Después la muerte no coge por la edades. La muerte no coge por edades. Después yo solamente dormí mal ayer y ya. Y mire, eso es pura invención. Eso es pura invención. La persona no quiere mirar de frente una realidad. Exactamente, ese era el punto. La persona no quería mirar de frente cuando el doctor mismo le mostró en el papel la radiografía. Mire esa es su situación. Y este personaje continúa así. No, eso es mentira. No, la máquina está bien. Bueno, resultó que continuó empeorando. Lo llevaron al hospital muriéndose. Es mentira. Yo estoy bien. Y el doctor Plino decía, esa es la situación de una persona que se va al infierno. Porque la persona no quiere reconocer. Quiere reconocer. Es mentira. Yo estoy bien. No, eso no está bien. No está bien. Muchas veces confesarse, la persona tiene que acudir a pedirle ayuda a un confesor. Muchas veces dejar escuchar la voz de la gracia que le dicen, fulano, usted no está bien. Fulano, usted no está bien. Usted necesita hacerse un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Cambiar de vida. ¿Usted cómo está su vida, sus oraciones, cumplimiento de los mandamientos? Yo por eso quisimos iniciar el tema de los novísimos con el infierno, porque todo el mundo quiere escuchar del cielo. Pocos quieren escuchar del infierno. Yo sé que va a haber gente que va a hacer comentarios en este podcast hablando mal de este tema. Evidente, pero es bien. Y ni lo escuchan. O sea, van a ver la foto, el título y van a empezar a atacar este tema porque dicen que es una invención. Ahora, ¿sabe qué? Muy, muy interesante lo siguiente. Yo me acuerdo que en el sueño de San Juan Bosco, que ahorita mencionamos, San Juan Bosco describe el autor que recopiló y que hizo la edición de este libro de los sueños de San Juan Bosco, decía que porque San Juan Bosco tenía mucho cariño por los jóvenes que él educaba, San Juan Bosco no quiso ahorrar ningún detalle de este sueño. ¿Por qué? Porque eran cosas impresionantes. Y me disculpa, a mí no me gustaría parar allá en el infierno. Para nada. Pero, ¿qué pasa? Usted nos ha anunciado mucho el sueño, pero no nos ha contado todavía nada. Bueno, aquí viene la introducción. Porque San Juan Bosco quería mucho a los que formaba. Por eso es que no quiso ahorrar ningún detalle de lo que vio, que es una descripción de toda la doctrina de la iglesia sobre las penas del infierno y tal. Solamente que dice, yo lo vi. O sea, solamente que lo vio. Normalmente dice, yo lo estudié, no sé, en la Biblia aparece esto, no sé, pero ver. Exactamente. Algunos santos, San Juan Bosco entre ellos. ¿Y por qué San Juan Bosco quiso decirlo? Para hacerles bien. Uh-huh. Para hacerles bien a las personas. Y ese es el objetivo de este podcast. Porque en la medida que nosotros hablamos de esto y que vamos a entrar a hablar lo que San Juan Bosco vio, que la Santa Iglesia lo ha dicho, las penas del infierno. La Virgen le mostró en Fátima a los 3 pastorcitos, pobres niños. Eran niños de 9 años, 8, 7 años, tenían chiquitos. Años. Pero ¿por qué le va a mostrar algo tan feo a la Virgen? Porque la Virgen nos quiere, el que hizo a los niños, y a través de los niños quiso mostrar a nosotros y les mostró el infierno. Eso, yo creo que no vamos a alcanzar hoy en día a hablar de lo que los niños vieron, lo que describen la hermana Lucía, la hermana Jacinta sobre el infierno. Existen fotografías de ellos, ¿no? De los 3 pastorcitos. De los 3 pastorcitos. Antes y después. Exactamente. Antes tenía una fisionomía de niños que se estaba haciendo la Virgen normal. Después, en fin, una fisionomía que imprimió una seriedad a la vida. Ya era distinto, ya parecían de otra edad. Y el punto... Pero no es que le quitó la inocencia a los niños, sino que les abrió ciertos horizontes de la seriedad de que tenemos que tener ahora, en el ya. Ahora que está escuchando, la persona que está escuchándonos, tome a serio lo que está escuchando. Sí,
Porque así llega el como... momento, prestad cuentas, en determinado momento nuestro Señor nos va a llamar y dice, prestad cuentas. ¿Quién sabe que el que está escuchando aquí este podcast, quién puede asegurarme que después de escucharlo esté vivo todavía? No se sabe. No se sabe. O que uno de nosotros de aquí salgamos Podemos fallecer. y podemos fallecer de aquí. La única condición para morir es estar vivo. ¿no? Es estar vivo. Yo me acuerdo, el doctor Plinio en una de esas conferencias, él decía, Nuestra Señora me va a juzgar a mí por lo que yo estoy diciendo, por lo que yo estoy diciendo, como lo estoy diciendo, pero también les va a juzgar a ustedes por aceptar o no aceptarlo. Pero el punto me parece que es más en la línea de la confianza, porque si bien que existe una gravedad en Los este que no han tema, escuchado el podcast de la confianza, les vamos a dejar el link para que lo puedan exactamente, escuchar. más que nosotros quedar asustados con ese tema. No, y entonces, ¿quién puede salvarse, Señor? Como dicen los apóstoles. Es que precisamente es porque nosotros al recordar estos temas, nosotros decimos, Dios mío, no me dejes caer en ese lugar. Exactamente. Ahí recordamos lo que estamos dejando de lado por llevar una vida mundana, pensando que nuestra vida, lo que voy a hacer ahora, la fiesta, la celebración, la salud, no sé cuántas, es lo principal. No es principal. Sí, puede ir a una celebración, a una fiesta, pero con que no me aleje mi corazón de Dios, está perfecto. En la medida que la persona no ofenda a Dios, puede hacer lo que quiera, lo que dice San Agustín, ¿no? Sí. Ama a Dios y haz lo que quieras. Y haz lo que quieras. Pues yo quiero citar las dos citas de nuestro Señor Jesucristo, porque ya las palabras de nuestro Señor son más autoridad, uno podría decir, pero bueno, toda la Biblia es una palabra de autoridad, pero nuestro Señor Jesucristo vino a traer la redención, vino a hablar de la salvación, vino a traernos la paz al mundo, la misericordia, etcétera, pero una persona que vino a traernos eso y nos trajo de verdad, nos habla del infierno claramente, porque la gente dice, no, pero Dios es misericordioso, ¿por qué va a existir un infierno? Claro, Dios es misericordioso, aquí vamos a explicar, porque Dios es misericordioso, existe un infierno. Exactamente. Entonces, voy a poner dos citas aquí, porque cada una de ellas... cada una es impresionante. Aquí está el pobre Lázaro, ¿será que la leemos un trechito? ¿O leemos la otra? No, voy a leer, voy a dejarles para que lean la del rico Epulón y el pobre Lázaro. Y el pobre Lázaro. Entonces voy a leer esta aquí. Si tu mano te escandaliza, córtatela. Vamos a explicar eso. Dios mío. Pero vamos a explicar eso, ¿no? Oiga, listo, mañana van a aparecer un montón de personas con la mano cortada. No, pero vamos a ver. Que antiguamente hacían eso, ¿no? No, eso ya los pueblos paganos. Tal vez. No, pero antiguamente a los ladrones, en el pueblo, pueblos, las personas del pueblo, para dejar claro que era ladrón, le cortaban la mano. Sí, pero no era el ladrón que se cortaba la mano. No era el ladrón, no. Ahí nuestro Señor dice eso, ¿no? Sí. Córtate tú la mano, ¿no? Tú la mano. Complejo. Dice, mejor te será entrar manco en la vida, en la vida, que con ambas manos ir a la gehenna. Ya sabemos que es la gehenna. Al fuego inextinguible, donde ni el gusano muere, ni el fuego se apaga. San Marcos, capítulo 9, versículo 43 al 44. Entonces, claro, arráncate la mano. Hay uno de los padres de la iglesia que no se canonizó justamente por eso, porque llevó al pie de la letra eso, Orígenes. Era demasiado, ya se fue al extremo, pero ¿qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo? Porque hay cosas que nos llevan al pecado y que nos causan un apego tremendo, una amistad. ¿Sabe qué? Cortar con una amistad que los lleva al pecado. A veces uno dice, no, una amistad, pero tal vez no tengan amistades que los conduzcan al pecado, pero cortar con una amistad entrañada o un familiar que me lleva al pecado. Nuestro Señor está diciendo eso porque es algo como que casi que arrancarse de sí mismo, algo que me aleja de Dios. Ahora, qué lindo. Córtalo. Porque yo me acuerdo una vez un comentario de Monseñor Juan de una homilía de este evangelio que nuestro Señor precisamente dice eso. Cortarse la mano, arráncate el ojo, quítate el pie. No, quítate el pie. Y usted dice, Dios mío. Entonces, porque es mejor entrar cojo, manco, ciego en el cielo que completo en el infierno. Que completo en el infierno, exactamente. Usted ya imaginó que llega al confesionario y dice, mire, padre, no, es que hice tal cosa, maté a alguien, me robé tanto. Y el padre le diga, bueno, entonces quítate el ojo. Dios mío, qué horrible. Pero es lo que nuestro Señor está diciendo. Yo me acuerdo, Monseñor decía, mire, este es el evangelio de la misericordia.
Porque, claro, no es para aplicarlo literalmente, porque si no, es una locura, ¿no? Sí, no, aparece un montón de es como gente aquellos judíos que sin oreja porque escucha música que lo lleva al pecado, ¿no? Exactamente, O sea, aquellos judíos que se escandalizaron de nuestro Señor cuando dijo: el que no come mi carne y vive mi sangre está comiendo la no carne. tendrá vida eterna. O sea, también eso no hay que caer en ese extremo, no hay que... Pero así como nuestro Señor no se refería a comer su cuerpo y su sangre así en el momento. Claro, o sea, no era matarlo, descuartarlo y comerlo. Exactamente. Pero sí era verdadera cosa, carne y pero verdadera sangre. Que se refería a la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión, exactamente. En este punto se refería a que en el momento que la persona entra en un vicio, entra en un pecado, es mejor arrancarse la mano, en el sentido metafórico, es mejor quemar con ese camino que me está llevando al mal. Ese objeto, esa amistad, cualquier cosa. Exactamente. Que tirarse con riquezas, amistades, prestigio. Un estatus, prestigio. A veces arrancarse al infierno, prestigio, ¿no? Que un prestigio que le está haciendo pecar por una circunstancia social, corte con eso. Lo van a dejar de lado. Lo van a olvidar, pero usted en ese momento se está comprando, entre comillas, claro, se está ganando el cielo. Está ganando el cielo y se está salvando de una. Por eso que nuestro Señor es radical en ese sentido. Otra cita. Así será en la consumación del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Mateo capítulo 13, versículo del 49 al 50. Tremendo eso, ¿no? O sea, los ángeles, que no reza el angelito de la guarda, etc. En ese momento ya hay una orden que va a separar los malos. Bueno, los buenos sí los van a llevar con todo el amor. A los malos, a los palos, los van a sacar ahí porque cuando la persona muere es una cosa... hasta la separación del alma y el cuerpo. Después va a haber la resurrección de los muertos. Todavía no ha sido la resurrección, el juicio final, etc. Cuando la persona muera, el alma quedó como quedó. Quedó limpia o quedó un poco manchada, mal para el purgatorio, o si quedó totalmente sucia y rechazando todas las gracias que Dios le dio sin querer arrepentirse. Quedó como quedó. Exactamente. Y a la hora de la resurrección, ¿no?, de los muertos va a resucitar unos en cuerpo glorioso y otros en cuerpo putrefacto. O sea, exactamente. Como van a ir al infierno. Ahí. Entonces ahí están las dos citas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero hermano Nicolás, usted nos habló mucho de los sueños de San Juan Bosco. Los juegos también eran buenísimos. los juegos de San Juan Bosco también son muy buenos, pero cuéntenos un poquito porque la gente quiere saber hablan de castigos. Nuestro Señor Jesucristo habla de castigos. Claro. Se va a quemar, hay un fuego, pero ¿cómo es ese fuego? Y es que es muy curioso, ¿sabe por qué? Porque en el sueño, San Juan Bosco, en la medida que iba recorriendo, iba pasando el sueño, uno podía encontrar la descripción casi que literal, gráfica, de las penas, distintas penas que hay en el infierno. ¿Cuáles son las penas que están en el infierno? Sí, en términos generales. Me va a corchar, Dios mío. A ver, en términos generales. Bueno, la mayor pena que hay en el infierno, el mayor sufrimiento que hay en el infierno, es la pena de daño. Daño. Que es la persona sentirse rechazada por Dios. Aversión eterna de Dios. Y en concreto me acuerdo que en el sueño de San Juan Bosco, el sueño comenzaba así, porque San Juan Bosco estaba soñando y se encuentra con un personaje que él lo describe como un guía, que ese guía había aparecido en otros sueños y que muchos llevan a decir que era el ángel de la guarda de San Juan Bosco. Bueno, gracias a Dios uno fue en el sueño, por lo menos en el sueño del infierno, fue con ese guía, porque yo no me iría solo por más sueño que sea, Dios me libre. Pues fue con el guía, que es el ángel de la guarda, y San Juan Bosco decía que el guía lo llevó y dice, bueno, vamos a hacer un recorrido ahora. Y salieron caminando y encontraron una vía gigantesca, amplia y llena de flores, de rosas. San Juan Bosco decía... ¿En el infierno? No. ¿A dónde? Apenas comenzó el sueño. Ya. Decía que San Juan Bosco empezó a ver un camino amplio y con flores. Y con flores. Fue impresionante, pero me acordé de aquella cita de nuestro Señor. Amplio es el camino que lleva a la perdición. Impresionante. Y bueno, continuaba y San Juan Bosco decía, mire, era fácil
era facilísimo entrar por ese camino. Y cuando yo me di cuenta, empezamos a bajar de una forma vertiginosa. Era una pendiente, pero un camino amplio. Y usted va bajando, casi que San Juan Bosco decía, la persona no tiene que hacer esfuerzo. No tiene esfuerzo, era solamente dejarse llevar y va tranquilo. Pero a las tantas empieza a hacer una descripción del lugar, ¿no? Que empieza a bajar y San Juan Bosco empezó a quedar medio asustado, ¿no? Pues estamos bajando muy rápido. Claro. Y se empezó a fijar que en determinado momento del camino las rosas dejaban de haber rosas. De haber rosas. Y solamente quedaban espinas. Y ya para devolverse yo creo que el camino de vuelta era más difícil, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque si bajó tan fácil debe ser más complicado. Más difícil subir no, después. Y después empezaba a quedar un camino recto. San Juan Bosco decía que empezaba a haber piedras y baches, huecos, y la persona iba subiendo, bajando. Era fácil tropezarse después. Las personas se caían. Pero San Juan Bosco decía, cuando la persona tropezaba en una piedra, era curioso porque tenía una sensación de continuar cuesta abajo, continuar avanzando. Como que la persona no se caía completamente para quedar en ese punto, sino que ese tropiezo lo llevaba a otro tropiezo, pero para continuar yendo más rápido. Una cosa, claro, un sueño, no se sabe. Y una cosa impresionante, voy a saltar un poquito. Es interesante esa explicación, porque claro, el camino, mucha gente dice, no sé, o los hombres dicen, hay que ser hombres. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser hombre? ¿Es dejar sus instintos sueltos o saber subyugarlos y dominarlos para poder seguir por los caminos del Calvario, cuesta arriba y con la cruz en los hombros? Ese me parece más hombre que una persona que se deja llevar. Ese camino del infierno. Exactamente. Y bueno, voy a saltar un paso para hablar de este punto de la pena de daño. Explicarlo en el sueño de San Juan Bosco. Interesante. Porque, claro, hay una visión que es muy importante antes de llegar a este punto, que San Juan Bosco transitó todo el camino y a las tantas llegó a una llanura. Y en esa llanura, en el fondo, no dice que es un castillo, había un edificio. Había un edificio con unas puertas de bronce y con unas inscripciones en las puertas. ¿Y qué decían las inscripciones? Bueno, pues muchas de lo que San Juan Bosco vio eran las citas que usted acaba de mencionar. ¿Ah, sí? Sobre todo las que nuestro Señor decía. Apartados de mí, malditos, y al fuego eterno, prepara para sus ángeles y los ángeles y los suyos, los ángeles rebeldes y los suyos. Hay en varias citas, que son las citas de las Sagradas Escrituras. Y a las tantas, San Juan Bosco, cuando ya estaba ahí abajo, a las tantas ve que del camino que él ya había hecho, viene una persona corriendo a toda velocidad. Viene corriendo. Y San Juan Bosco le dice al guía, pero, señor guía, ¿qué le pasa? ¿A dónde está yendo? Mire cómo corre. Mire, y está corriendo como desesperado. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué no lo paramos? Y el guía ya le había dicho a San Juan Bosco que ese edificio ahí era la puerta de la entrada al infierno, ¿no? Él se había dado cuenta. Claro. Y decía, San Juan Bosco dice, tenemos que parar a este hombre. Tenemos que pararlo. O sea, él no, por acaso no se da cuenta hacia dónde se dirige. Y cuando se fijó San Juan Bosco, se dio cuenta que era uno de sus alumnos. No. Tremendo. Se dio cuenta que era uno de sus alumnos. Ahí, no. Dijo, yo tengo que pararlo. Yo no puedo permitir que un alumno mío se vaya al infierno. Claro. Ya imagino. Y a las tantas, el ángel le dice, no lo pare. ¿Pero cómo así? Imagínese. No, y le explica, precisamente, ahí viene la explicación de la pena de daño. ¿Qué pasó? Que el ángel le dice, mire, él corre porque se está escondiendo de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque él fue juzgado y él se dio cuenta que no era digno de estar en el cielo. La ira de Dios, pero bueno, ahorita sí vale la pena explicar esto de la misericordia, la justicia y la ira, porque ¿cómo así? O la ira de Dios, o en principio la ira es un pecado, ¿no? Claro, es 7 vicios capitales. Exactamente, y como que usted es una contradicción, ¿cierto? ¿Cómo puede haber ira
como Dios puede tener ira. Exactamente. O sea, ¿Dios puede pecar? No. No puede pecar, ¿no? No puede pecar porque El pecado es contra su naturaleza. Lo opuesto a Dios, ¿no? Sí, lo opuesto. Pero no ¿cómo puede existir la ira de Dios? Sí. Existen varias citas en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Muchas habla de la ira de Dios. Solamente abrir los profetas del Antiguo Testamento, la historia del pueblo judío, por el amor de Dios, del Génesis. Y hubo iras de santos, de personas buenas. Exactamente. ¿Y cómo así que la ira de Dios? Y que San Juan Bosco decía, el ángel le decía a San Juan Bosco, él huye de la ira de Dios. ¿Por qué? Por lo siguiente. Dios, evidentemente, no es perfecto, es la perfección. Es ¿no? la perfección. O sea, todo lo que puede decirse que es bueno o malo es en relación a que se acerca o se aleja de Dios. Exactamente, pero en Dios lo bueno está en Él. Está en Él, es Él. Él es la matriz, así como el sol es la matriz de la luz para nosotros y el calor. Dios la bondad, la belleza y la verdad. Usted no puede decir que exactamente, Dios encierra en sí todos esos predicados. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que Dios no es misericordioso. Es la misericordia. Es la misericordia. Dios es la misericordia. Exactamente. Y yo me acuerdo que en uno de los retiros espirituales contaban que muchas personas se fueron al infierno más que por la justicia de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Usted qué hago? ¿Cómo así? Claro. ¿Cómo así, no? Claro. Por abusar de la misericordia. Ahí está el punto. Porque hoy en día a nadie le gusta pensar, bueno, vamos a hacer un podcast sobre la justicia de Dios. No, mejor hablemos sobre la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios es misericordia, está el Sagrado Corazón de Jesús, pero ¿cuántas veces la persona abusa de esa misericordia? O la rechaza. O la rechaza. Muchas veces, yo me acuerdo una vez escuchando una historia, leí un libro de un autor francés que él, en determinado momento, él creo que inventó esa historia porque no es posible que se hubiera dado. Él contaba de un joven que vivía con su mamá y empezó a andar mal y se juntó con una mujer y esta mujer, bueno, pues quería estar con él, pero no simpatizaba con la mamá, con la suegra. Y se pasaba peleando y no sé cuántas. Y la mamá era una señora muy, muy buena, muy bondadosa. Toda la vida se dedicó a cuidar a su hijo. Y en determinado momento, esta mujer le dice, bueno, yo me voy a casar contigo con una condición. Eso es un hecho verídico. Eso es un hecho verídico. Después yo cuento de dónde salió eso. Me voy a casar contigo con una condición. Y el hombre estaba loco por casarse con ella. Y le dice, ¿cuál? Voy a hacer todo para casarme contigo. Le dice el hombre, ¿no? Y ahí le dice, bueno, yo quiero que me traigas el corazón de tu mamá. Dios mío, qué locura pedirle eso. Bueno, el hombre estaba tan desesperado que llegó a la casa de la mamá, la mató. Y le quitó el corazón. Le quitó el corazón, ¿no? Bueno, una locura, una barbaridad. Y cuando estaba saliendo con el corazón enrollado, aún como que latente, Dios mío, yo no sé cómo será eso. Sí, aún caliente. Se tropieza. Se tropieza y se cae y al caerse escucha la voz de su mamá. Como que diciendo, hijo mío, te golpeaste. Dios mío, no. Te pones a llorar, esa historia. Es de ponerse a llorar, pero ese es una imagen de lo que la persona hace cuando comete un pecado, porque es abusar de esa misericordia. Es abusar de la misericordia. Es la persona, Dios le dio todo, Dios le ayuda. Dios no es misericordioso para que nosotros seamos malos, porque ahí ya no sería misericordia. Ahí sería abusar, o sea, dejar que la persona se arrastre para el mal, se aleje de él mismo, ¿no? A veces una enfermedad, una cosa que le pasa a la persona lo hace acercarse más a Dios. Es un acto de misericordia. El diluvio universal fue un acto de misericordia para la humanidad, porque si no se hubieran acabado los buenos. Lo dice San Pedro. Y lo dice San Pedro. Pero bueno, hermano Nicolás, ¿qué pasó? Se nos
Se nos acaba el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, Se Dios nos acabó el mío. tiempo. Vamos a tener que hacer el podcast 2 de los infiernos. Sí, Porque no llegamos a la mitad. O sea, Llegamos a la mitad del podcast y empezar a hablar de la pena de daño. la pena de daño. Pero si usted me permite, Termine voy eso y a ya. concluir la pena de daño. Listo. ¿Qué pasó? Bueno, pues San Juan Bosco, volvamos aquí. Sí. San Juan Bosco veía que que aquel chico venía corriendo y el ángel le dice, huye porque huye de la ira de Dios. Ujú, Dios mío, huye de la ira de Dios. Claro, había sido ingrato. ujú. Y ahí vio al alumno y reconoció al alumno. Estaba vivo. O sea, lo había visto antes de acostarse a dormir y antes de tener ese sueño. Sí. Y ahí dice, no, pero ¿por qué? Porque es que ya fue juzgado y él fue indigno. Y entonces San Juan Bosco le dijo, ¿eso significa que él se va a condenar? El ángel le dice, no. Eso significa que si él muriese ahora, le pasaría eso. Y la pena de daño, ¿qué es la pena de daño? Es la persona darse cuenta que no es digna del amor de Dios, que no es digna de los beneficios y de los dones de Dios por culpa propia. Y Porque se le quitan todos los velos. Cuando la persona peca, ella no quiere, como que en su conciencia se coloca algún maquillaje diciendo que lo que realmente está haciendo no es malo. Y Dios diciéndole que eso es malo, con diferentes maneras. todas las advertencias. Y en el momento del juicio final, todos esos velos y todos esos maquillajes que uno se puso en la conciencia Se caen. Se caen y ¡pum! Y ve la realidad como es. Y dicen otros autores que es la misma persona que se lanza al infierno. No es Dios no es Dios que lanza a la persona, es la misma persona que se lanza al infierno. Y la Porque pena Dios de daño, rechaza el mal. exactamente, es sentir ese odio, Y además, porque esa ver tanta grandeza, tanta bondad, tanta belleza, etcétera, y verse a sí mismo tal como es y sentirse tan alejado de Dios, rechazado, exactamente, que es diferente a los que van al purgatorio, que bueno, eso ya lo vimos en otro, pero exactamente. este ya es una versión completa. Es sentir ese rechazo de Dios Ujú. eternamente. Ese es el punto de la pena de daño. Y Exactamente. muchos autores dicen que si Dios, digamos que, como hay mucha gente de mucha tesis que debería decir, bueno, no, en el fin del mundo, una vez que murió el último hombre, Dios va a llegar y va a cerrar y va a apagar el purgatorio y, todo el mundo, y el infierno y todo el mundo para el cielo. No es así. Que muchos dicen que si Dios eliminara todas las otras penas del infierno, el fuego, los tormentos, Lo que vamos a tratar en el podcast lo que vamos a ver siguiente. en los próximos podcasts, y solamente dejara la pena de daño, es la peor pena. Es la peor. Porque es sentirse rechazado por Dios, es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Exacto. A un ángel también, porque los ángeles también Los tienen ángeles. esa pena. Los ángeles condenados, claro. Los ángeles condenados, que son los demonios, y a las personas que van para el infierno, que se llaman los presitos. Los precisos. Y eso vamos a hablar en el siguiente podcast. No se lo pierdan. Este podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen. Coloquen su like, activen los recordatorios para poder recibir toda esta formación católica, toda esta formación que nos ayuda. A ver, son temas muy variados. Hemos hablado sobre la autoestima, sobre la confianza, sobre historias de santos, sobre por qué construimos iglesias, sobre la Eucaristía, sobre el purgatorio, sobre el infierno. Bueno, mil cosas. Ya los que han seguido todos nuestros podcasts, yo creo que pueden decir, bueno, yo conozco mi fe, ¿no? Y vamos a seguir grabando porque hay muchas cosas en la Iglesia Católica, porque es fundada por nuestro Señor Jesucristo, es muy rica, muy vasta, muy grande en esa materia. Entonces, no se pierdan nuestros programas, hermano Nicolás. Vamos a rezar una Ave María para que la Santísima Virgen nos haga, la meditación sobre este infierno nos haga bien a los que escucharon esto y nos evite ese camino tan horrible. Tan horrible. No deseamos a nadie. Muy por el contrario, esperamos que todo lo que hayamos comentado aquí haya sido útil y sea útil para, colocar esa alerta y nosotros escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de la gracia que nos invita y nos dice, todavía estamos a tiempo. Exactamente. Hagámosle Escriban en los caso. comentarios lo que más les impresionó de este podcast para poder, y dudas, y para poder en el otro tal vez poder tratarlos o sacar sus dudas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.